Buen día, en esta oportunidad vamos a presentar el análisis del proyecto de física de fluidos y termodinámica. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Enciso, David Eduardo Bojorquez y quien les habla, Kevin Mateo Hernández Muñoz. Bueno, buen día. En la introducción, por medio del programa de simulación virtual PET, trabajaremos un sistema de turbina hidroeléctrica que calienta una caldera, donde podemos identificar varios cambios físicos que experimenta la energía. El sistema consiste en una masa de agua canalizada por medio de un tubo que cae verticalmente y golpea una turbina, que transforma la energía cinética de la corriente de agua de energía mecánica, haciendo que la turbina comience a girar. Esta a la vez hace girar el rotor de un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica. La energía eléctrica se transporta por medio de cables que calientan un tubo metálico, transformándose finalmente en energía térmica. Bueno, en los objetivos. Comprender los cambios de energía de un sistema de turbina hidroeléctrica que alimenta una caldera. Identificar los parámetros constantes y variables que están presentes en nuestro proyecto de un sistema de turbina hidroeléctrica que alimenta una caldera. Ok, entonces para ayudarnos y expresar mejor el funcionamiento de la turbina, vamos a comenzar primero con el primer elemento o fenómeno que sucede. Entonces, primero se identificó el fundamento físico y dinámica de fluidos, en donde se trabajó con la ecuación de continuidad. Esta dice que la velocidad con que se mueve un fluido por un tubo de sección transversal es inversamente proporcional al área de sección transversal del tubo y se expresa como el área 1 por volumen 1, que va a ser igual a nuestro caudal 1, que va a ser constante, y esto va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Para esta parte necesitamos hallar la velocidad 2, que es con la que el agua va a llegar al aspa, y luego esta velocidad 2 va a ser igual a la velocidad inicial. Para la caída libre de esto se realizó el respectivo despeje de la fórmula y nos dio la fórmula 1, que dice que la velocidad inicial o velocidad 2 para el caso de nuestra fórmula de continuidad va a ser igual al caudal 1 sobre el área 2, teniendo en cuenta que el fluido que saldrá del tubo se impactará con el aspa. La turbina, causando una pérdida de masa de agua, se tendrá que evaluar un diferencial de masa de tal manera que se logre identificar la cantidad de agua que tendrá en contacto con el aspa. Realizando los cálculos actuales, formulando el número 2, la que dice que la densidad por la diferencial de volumen va a ser igual a la diferencial de masa. Esta fórmula proviene de la fórmula de la densidad, que dice que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, y que esto permite entender la decisión de trabajar únicamente con un diferencial de masa. Teniendo en cuenta estos mismos parámetros, si igual se aplicaron para el volumen, de tal manera que también se va a tener un diferencial de volumen sobre el tiempo, quedando la fórmula 3, que dice que el caudal va a ser igual a al diferencial del volumen sobre el diferencial de tiempo. Si despejamos para la diferencial de volumen, nos va a decir que la diferencial de volumen va a ser igual al caudal por la diferencia de tiempo. En este paso 2 se identificó un movimiento de caída libre, el cual permitió conocer cuál era la velocidad final con la diferencial de masa. Teniendo en cuenta estos mismos parámetros, si igual se aplicaron para el volumen, de tal manera que también se va a tener un diferencial de volumen sobre el tiempo, quedando la fórmula 3, que dice que el caudal va a ser igual al diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo. Y si despejamos para la diferencial de volumen, nos va a decir que el diferencial de volumen va a ser igual al caudal por la diferencia de tiempo. En el paso 2 identificamos un movimiento de caída libre, el cual permitió conocer cuál era la velocidad final con la que el diferencial de masa tendría impacto con el aspa, y la fórmula de caída libre nos quedó de la siguiente manera.
Decimos que la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura final, menos la altura inicial estas alturas son tomadas desde la boca del tubo, que viene siendo en esta altura inicial, menos la velocidad final, menos la altura final, que es la que da el centro del aspa. En la fórmula 4 vamos a decir que la velocidad final va a ser igual a esa velocidad inicial, que viene siendo el caudal 1 sobre el área 2. Esto se eleva al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura menos la altura inicial. Teniendo en cuenta que lo que se va a trabajar es un diferencial de masa, la fuerza se va a lograr ejercer sobre el aspa. Sobre el aspa también se va a hacer un diferencial de fuerza. Por tal motivo, la fórmula que nos quedó fue la fórmula número 5, en donde decimos que para esa diferencial de masa, esta va a tener un peso y ese peso va a ser igual a la diferencial de fuerza. Entonces la fórmula diferencial de fuerza nos va a quedar como el diferencial de masa por la gravedad a partir de la ecuación de la velocidad final, que es un movimiento uniformemente rectilíneo, y se puede conocer el tiempo con la siguiente ecuación. Decimos que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la gravedad, por lo que el tiempo, la velocidad final, es la que hallamos en la fórmula 4, y la velocidad inicial, la que hallamos con la fórmula 1. Esto va a ir sobre la gravedad y esto nos va a dar igual al tiempo. Teniendo en cuenta las fórmulas anteriormente desarrolladas y habiendo realizado las fórmulas 2 y 3, se pone a reemplazar en la fórmula 5, permitiendo evaluar la fuerza que va a tener desde la altura 0 hasta la altura final, que logre el mecanismo, que es el momento en el que el agua choca con el aspa de la turbina en un ángulo de 90 grados. Por tal motivo, la fórmula que nos quedó fue nuestra fórmula 7, en la que nos dice que la fuerza con la que llega el agua al aspa de la turbina va a ser igual a la densidad por el caudal, por la gravedad, por el tiempo y por la fuerza, que quedó expresada de la siguiente manera. Ya que se reemplazó la fórmula 6 del tiempo en la fórmula 8, por tal motivo la fórmula que nos quedó finalmente fue la siguiente, donde nos dice que la fuerza con la que el agua llega a la turbina va a ser igual a la densidad por el caudal, por la gravedad y por la velocidad final, menos la velocidad inicial sobre la gravedad. Teniendo en cuenta que para la fuerza que va a ejercer el agua sobre el molino se reemplaza la fórmula de velocidad final y velocidad en caída libre. La velocidad final uniformemente acelerada, uniformemente rectilínea, y el caudal luego se reemplazará en la fórmula 4 y 1 y en la 8, quedando expresada la fuerza como se observa en las siguientes imágenes. En el tercer paso se identifica un proceso de cinemática rotacional, es decir, un movimiento en torno a su propio eje fijo. Se utilizaron las fórmulas de velocidad angular, que es la cantidad de energía que experimenta y mantiene girando un objeto, en nuestro caso son las aspas. Depende directamente de la masa de su radio y del valor de la velocidad angular. En este punto también se identificó el torque aumentando de fuerza, es decir, la capacidad de una fuerza para producir un giro. También se muestra que en el aspa está sometida a una sección de una fuerza y que gira alrededor de su eje. La forma que expresa como torque, que es igual a la fuerza por el radio, se reemplazó en la fórmula 11 y la 8 en la 12, quedando la fórmula expresada en la siguiente imagen. La potencia mecánica de la turbina esta es la rapidez con la que se realiza el trabajo, teniendo en cuenta la velocidad angular que se logra, y el torque en este paso 3 se puede lograr hallando la potencia máxima, que queda expresada en la siguiente fórmula, que va a ser potencia mecánica
más va a ser igual al torque por el momento angular, que se reemplaza la fórmula 10 y la 12 en la 13, y la fórmula queda expresada de la siguiente manera. Para este siguiente análisis trabajaremos con las leyes de electricidad. Teniendo en cuenta que se identificó que la energía de potencia lograda por la turbina es transferida al motor, el cual la transformará de energía cinemática rotacional en energía eléctrica. La fórmula queda expresada como en potencia mecánica igual a la potencia eléctrica. Esto permite hallar la corriente, es decir, el flujo neto de la carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. La fórmula que expresa como corriente va a ser igual a la potencia mecánica sobre el voltaje. Se reemplazó la fórmula 14 en la 15. La fórmula quedó expresada en la siguiente imagen. Para esto se va a tener en cuenta que el voltaje se va a asumir como un parámetro de valor arbitrario. Es necesario conocer la potencia disipada, es decir, la energía que se disgrega o se dispersa en un conductor atravesado por corriente eléctrica. La fórmula que queda expresada como potencia disipada es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Se reemplaza la fórmula 16 en la 17. Y la fórmula nos queda expresada en la siguiente imagen. Ya después, este conductor calentará un volumen de agua transformándola en energía térmica.